¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Quiero empezar mandando un saludo a todas mis amigas de Argentina. Realmente de todo corazón les felicito, amanecieron siendo campeones, su equipo hizo el mejor trabajo y ahí está la recompensa. Un abrazo realmente y me alegra mucho por ustedes y por todo el mundo, por toda Latinoamérica. Yo les había prometido en el último video tejer los animalitos del pesebre. La ovejita, un buey y un burrito. En este video vamos a tejer a la ovejita. Miren qué ternura. Y para que no se desconecten, en el video siguiente terminamos con el burrito y con el buey. Así que, manos al tejido. Para tejer estos lindos animalitos voy a usar lo siguiente. Aquí tengo lana jazmín a excepción del color rosado, ya les voy a indicar. En el burro voy a trabajar este color gris clarito con blanco. En la ovejita voy a trabajar este color habano con blanco y rosado. Esta lana es delgadita, lana de bebé. Y como no es mucho lo que voy a usar, voy a trabajar con doble hebra, ¿sí? Aquí está entonces estos tres colores para la ovejita. Para el buey voy a trabajar con este color café, que es un poco clarito, y color habano. Tengo aquí esta soguilla delgadita, o como ustedes le llaman, hilo de yute, en color verde. Y tengo acá este cascabel chiquitito, es para poner en la ovejita. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, separadores de puntos, una aguja de coser con hilo blanco y también voy a usar hilo negro. Tengo estas perlitas en color negro para los ojitos. Vamos a hacer el relleno con plumón y voy a usar también silicona líquida. Vamos a empezar con la ovejita y vamos a tejerla con punto puff. Pongan atención que es súper facilito. Voy a empezar con un aro mágico. Paso el crochet, saco hilo, subo una cadenita y voy a soltar con mucho cuidado. Jalo un poquito nada más del hilo y tomo una lazada y vamos 1, otra lazada 2, otra lazada 3. Paso el hilo, cierro y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3. Cierro, cierro. Voy a cerrar un poquito para poder hacer el resto. Vamos a hacer una lazada. 1, 2 y 3. Cierro y cierro. 1, 2, 3. Paso el hilo y cierro. Y completo tejiendo 2 puntos más. Es decir que van a haber 6. Una vez que tenemos los 6 puntos puff, voy a cerrar el aro mágico así. Ahora vamos a ir hacia aquí, hacia la cadenita donde cerramos el punto. Aquí. Y cierro con punto deslizado. Ahí. Ahora voy a pasar hacia el centro
que es el espacio entre punto y punto. Me deslizo y vamos a subir un poquito el hilo y vamos. 1, 2 y 3. Paso, cierro y voy a hacer otro punto en el mismo espacio, es decir que es un puff y un aumento. 1, 2, 3. Paso y cierro. Ahora vamos a ir al siguiente espacio y hacemos lo mismo. 2 puntos puff en el mismo espacio. En el siguiente espacio lo mismo. 1, 2, 3, paso y cierro. 1, 2, 3, cierro y cierro. Y así termino esta vuelta. Ya terminé en esta vuelta de colocar 2 puntos puff en cada espacio. Ahora vamos a cerrar aquí en la cadenita donde cerramos el punto puff, ahí, con punto deslizado. Pasamos hacia el centro con otro punto deslizado y subo un poquito. Hacemos 3 lazadas, 1, 2 y 3. Paso el hilo y cierro. En el siguiente espacio vamos a tejer 2 puntos puff. 1, 2, 3, cierro. Y ahí mismo el otro punto. Cierro y cierro. Y así ustedes van a ir tejiendo 1 y en el siguiente 2. 1 y en el siguiente 2. Una vez tejida la vuelta alternando un punto y 2 en el siguiente espacio, vamos a cerrar así mismo en la cadenita que cierra al punto puff. Así. Me voy al medio con punto deslizado. Subo un poquito el hilo y vamos. 2, 3. Cierro con mucho cuidado. Tienen que estar todos los hilos. Cierro con cadenita y vamos al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Cierro, cierro y paso al siguiente. Es decir, que en esta vuelta y las que vienen vamos a tejer un punto puff en cada espacio. Termino esta vuelta y voy a tejer 2 vueltas más. Es decir que van a haber 3 vueltas, pero ya sin aumento. Una vez que tengo 3 vueltas de punto puff sin aumento, vamos a hacer reducciones. Pongan atención. Aquí voy a tejer 1, 2, 3 y no voy a cerrar el punto, sino que me voy a ir al siguiente y tejo las 3 lazadas como un punto normal. Y una vez que tengo los 2 puntos para cerrar,
Paso el hilo con mucho cuidado para que tome todo el hilo y cierro en un solo punto. Ahora aquí hago un solo punto. 1, 2, 3, cierro y cierro. Ahora hacemos otra disminución. 2, 3 y en el siguiente punto 1, 2, 3. Cierro con mucho cuidado los dos puntos y cierro con cadenita. En el siguiente espacio un punto. Cierro con cuidado y cadenita. Ahora vamos a hacer otra disminución. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Cierro con cuidado, tejo cadenita y así voy a terminar la vuelta con una disminución y un punto, una disminución y un punto. Ya terminé mi vuelta haciendo una disminución y un punto. He colocado un poquito de relleno y la verdad no es necesario que pongan demasiado porque como los puntos son punto puff, entonces esto ya es gordito y le va a dar un buen volumen a nuestro tejido. Ahora vamos a cerrar en la cadenita que une los puntos con punto deslizado. Paso al siguiente espacio, subo mi cadenita así un poquito y vamos a hacer las disminuciones seguidas, así. 1, 2, 3 y voy al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Paso el hilo con mucho cuidado que no se suelte ninguno y cierro. Voy al siguiente espacio y tejo mis 3 lazadas. En el siguiente igual. Cierro con cuidado los dos puntos y hago cadenita. Y así voy a cerrar esta vuelta tejiendo en cada espacio las 3 lazadas para cerrar en un punto, ¿sí? Es decir, seguido vamos a hacer las disminuciones. Ya he tejido 2 disminuciones seguidas y miren cómo queda. Como ya no tengo espacio, vamos a recortar un poco de hilo. Voy a la primera cadenita donde uní los puntos puff, la disminución, y paso el hilo. Con mi aguja lanera voy a tomar cada costillita alrededor así. Ahí.
y voy a fruncir. Por aquí hago un remate. Y listo. Eso es todo. Aquí está el cuerpito. Miren qué gordito, qué panchonchito. Ahora vamos a hacer la cabecita y el resto. Vamos ahora a hacer la cabecita de la ovejita. Tejemos 6 cadenitas con el color habano. La primera cadenita, que es el nudito de inicio, ya saben que no cuenta. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer una cadenita y en el mismo espacio voy a tejer 2 medios puntos. Y luego voy a tejer medio punto en cada cadenita. Voy a colocar aquí mi marcador para diferenciar el inicio. Ahora en la primera cadenita vamos a tejer 4 medios puntos. Ahí, 1, 2, 3 y 4. Seguimos tejiendo de este lado sobre la cadenita medio punto, así. Ahora llegamos a la primera cadenita, pero aquí ya tenemos los 2 medios puntos. Voy a completar ahí con 2 medios puntos más para que queden los 4. Ahora paso al primer punto y ahí voy a tejer un aumento. En el punto de al lado vamos a hacer lo mismo. Punto y aumento. Es decir que cada punto, como aquí vienen 4, va a tener 2 puntos en el mismo espacio. Vamos tejiendo. Así, medio punto. Medio punto. Ahora llegamos donde están los 4 medios puntos y sobre cada uno vamos a hacer punto con aumento. Así, punto y aumento, de manera que en la vuelta anterior habían 4 medios puntos y aquí van a haber 8. Así. Si toman en cuenta, abajo los 4 puntitos y aquí 2, 4, 6, 8. Entonces ahora sigo con medio punto. Y aquí en los 2 puntos vamos a tejer 2 y 2, porque acá ya tejimos los 4 primeros. Así, 1, 2, 1 y 2. Ahora vamos a tejer punto sobre punto, ya no van a haber aumentos. Y siempre nuestra guía va a ser la marquita para saber dónde empezar
y dónde terminar. Así, punto sobre punto. Una vez que terminemos esta primera vuelta tejiendo punto sobre punto, vamos a completar con 7 vueltas más 8. Ya he tejido 8 vueltas y ahora voy a cerrar con punto deslizado. Y vamos a dejar un poco de hilo para poder coser la cabecita. Y listo. Antes de coser la cabecita, vamos a poner los ojitos y su naricita. Aquí tengo los ojitos. Voy a hacer el nudito por aquí. Voy a contar 1, 2, 3 vueltas. Y voy a calcular más o menos la mitad para poder poner el ojito. Ahí. Vamos a hacer otra costurita. Y ahora contamos 1, 2, 3 para poner el otro ojito. Paso la costurita. Voy a sacar la marquita porque ya no la voy a usar. Entonces por aquí paso otra costurita. Voy a bajar a la siguiente vuelta y voy a calcular la mitad. Así, bajo el ojito. Y así mismo aquí, bajo el ojito. Voy a bajar a una vuelta así, en la mitad. Ahí. Y voy a pasar por aquí, así. Bajo asimismo una vueltita y pincho. Ahí, formando una Y. Ahora vamos a rematar el hilo. Vamos a poner relleno en la cabecita. Ahí. Y voy a cerrar. Vamos a tomar punto y punto, así. Punto y punto.
La verdad, aquí solo tienen que fijarse que esté cerrado todos los puntos. No vamos a buscar perfección porque vamos a tapar con el gorrito la cabecita. Entonces terminemos de cerrar. Ya he cerrado la cabecita y me voy por aquí hasta el otro extremo. Y aquí voy a rematar tratando de atachar un poquito al momento de cerrar. Vamos a perder el hilo, pero no importa este poquito que queda, porque en la cabecita ya se pierde al ponerle el gorrito. Hasta ahí está la carita. Ahora, de la misma manera que hicimos el cuerpito, vamos a hacer la primera vuelta, obviamente armando el aro mágico con 6 puntos, luego 2 en cada espacio, luego alternando 1 y 2 y luego una vuelta sin aumento, es decir, punto puff sobre punto puff. Hasta ahí nos quedamos. Ahora, las orejitas. Haciendo doble hebra, he formado el aro mágico, he colocado los 6 medios puntos y he tejido una segunda vuelta con el hilo de color habano, tejiendo 2 medios puntos sobre el anterior. Es decir que aquí hay 12 medios puntos. Ahora, vamos a coger y formar como una gotita, así. Y le doy una puntadita por acá. Ahí. Y paso otra puntadita. Como aquí están 16 puntos puff, yo obviamente voy a poner la orejita en la mitad. Quiere decir que aquí está la una y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí va la otra orejita. Ahí. Así. Y luego pasan por aquí otra costurita. Es con el fin de que no se suelten las orejitas, no se vayan a salir y quiero que quede bien. Ahí. Y simplemente hago aquí un pequeño remate. Y miren cómo quedan las orejitas. Ahora, el gorrito lo voy a pegar, no lo voy a coser, porque como ustedes ven aquí el punto no me da la opción de poder coser y mejor va a quedar pegando con silicona líquida. Ahora, al momento de poner la silicona, tengan cuidado para que no se les manche.
Así. Tomamos la cabecita y con mucho cuidado pegamos a su carita. Vamos a dejar que se seque para luego poner el cuerpito. Ya está seco el gorrito en la carita. Ahora, del lado que yo cerré el cuerpito, he dejado un poco de hilo para unir la cabecita. Con mucho cuidado voy a pasar la aguja por aquí así. Y voy a ir por acá. Por aquí. Y vamos por acá. Ahí. Vamos a hacer otra costurita por aquí. Ahí. Y otra última costurita por acá. Vamos a sacar por aquí para hacer un remate. Ahí. Tiene que ir bien asegurado para que no se vaya a soltar la cabecita y quede bonito nuestro trabajo. Vamos por acá a perder el hilo y eso es todo. Está quedando guapa nuestra ovejita. Ahí tratamos de acomodarle bonito a que tenga forma. Y ahora vamos a perder este hilo por aquí. Para poder poner su colita. Listo. La colita yo he tejido ahí. Estoy perdiendo el hilo porque no va con relleno, entonces el hilo hace la vez de relleno. Formé un aro mágico y aquí puse 4 medios puntos. En la segunda vuelta puse obviamente 2 medios puntos sobre el anterior y he tejido
2 vueltas más sin aumento. Es decir que aquí van 4 vueltas en total. Como el punto del cuerpito es punto puff, es un poco difícil y no va a quedar bien si yo le coso alrededor de la colita. Por lo que con mucho cuidado vamos a pegar. Aquí en el orificio del centro, de ahí hacia arriba va colocada la colita. Ahora espero que se seque para poner las patas. Bien, amigas, ahora vamos por las patitas. Miren, yo he formado aquí un aro mágico y he puesto 6 medios puntos. La segunda vuelta he alternado un medio punto y punto con aumento, medio punto y punto con aumento, y luego he tejido 3 vueltas sin aumento, es decir, punto sobre punto. He puesto un poquito de relleno para que tenga más firmeza las patitas. Y ahora con una aguja e hilo blanco, las patitas sí voy a coserles con mucho cuidado, porque yo quiero que queden firmes para que pueda pararse bien la ovejita. Entonces, tomando en cuenta que esté cerca de la colita las patas de atrás, si ven aquí me he saltado 1 y 2 vueltas. Y tengo un espacio nada más de separación. Luego me he saltado a la siguiente vuelta. Así, más o menos es 1 centímetro de diferencia. Igual va a ser acá. Así. Con mucho cuidado vamos a ir pasando el hilo por el borde. Y asimismo vamos a tomar hilo blanco, es decir, la parte del punto puff. Así. Así. Y vamos terminando por este lado también. Así. Procurando que no se deformen los puntos puff. Ya están puestas las patitas. Miren cómo queda. Ay, y qué guapa mi ovejita. Mi hijo dice que está tan linda que quiere que haga otra para que sea la mascota de Lanas y Tejidos del Ecuador, y no es mala idea. Ahora, para que tenga la apariencia más de campo, más rústico podría decirse, aquí tengo esta soguilla en color verde. O creo que le llaman también hilo de yute, algo así. Pero bueno, para mí es una soguilla bien finita. Le he pasado un cascabel pequeñito y vamos así. Vamos así, que quede en el medio. Voy a colgar de su cuellito y hacemos un pequeño lacito.
Ahí está, miren qué linda que quedó. Ahora vamos a preparar los materiales para tejer al buey. Ay, qué ternurita, miren.